Hola, Cristian. Me llamo Lucía y estudio bachillerato. Tú que eres un apasionado de Leonardo da Vinci y has dedicado muchas horas a estudiarle, ¿qué podemos aprender de hoy, 500 años después, de él? En el caso de Leonardo, deberíamos primero desaprender. ¿Y por qué digo desaprender? Porque hay ciertos conceptos que están instalados en nuestra cabeza por el peso de la tradición, por la psicología de masas, pero que de repente deberíamos plantearnos si es verdad, si es cierto todo lo que nos han contado. Sobre todo porque hay un periodo romántico en el que se reinterpretan muchas cosas en el siglo XIX, sobre todo con el Leonardo. También con los vikingos, también con los romanos. Pero en el caso de Leonardo, no solo Leonardo, sino además la productividad suya, la Gioconda, en el caso del romanticismo en el siglo XIX, surge un cambio demasiado brusco, ¿no? Ya hemos hablado de la genialidad. Es decir, nosotros le consideramos un genio, pero en el siglo XV, en el 400 y 500, no era considerado un genio. Era considerado un bicho muy raro. ¿Qué podemos desaprender? Tenemos ciertos prejuicios también. Por ejemplo, la longevidad en el Renacimiento, ¿no? Cuando Leonardo muere a los 67 años, siempre hay un leitmotiv que dice la gente, bueno, y bastantes son para la época, ¿no? Bueno, es curioso que, por ejemplo, Leonardo murió a los 67 años, no fue noticia por ello. Michelangelo Buonarroti murió a un día de cumplir 89 y tampoco fue noticia para ello. Sin embargo, sí fue noticia Rafael, que murió con 38 porque murió demasiado joven. Segundo, también parece que destilando un poco la higiene de la Edad Media, también solemos pensar que en el Renacimiento todavía eran un poco cochinos, ¿no? Es curioso que en el caso de Leonardo, todas las biografías coetáneas de la época, hablamos del Anónimo Gadiano, de Paolo Giovio, de Antonio Billi o de Giorgio Vasari, todos coinciden en algo con Leonardo, que era alto, fuerte, guapo, que se peinaba muy guay y que olía muy, muy bien, ¿no? Con lo que también otro prejuicio con respecto a la higiene. Otro es la sexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad de los artistas del Renacimiento, automáticamente nos lleva a pensar, si cogemos al triunvirato, ¿no? A la Santísima Trinidad del Renacimiento, la que está considerada como tal, a Leonardo, a Miguel Ángel o a Rafael, el 66,6% de esos tres personajes eran gays. Tenemos un problema también en nuestro país, es decir, por ejemplo, en la figura de Leonardo, hasta el año 75, Leonardo era católico y hetero, según la bibliografía. Desde el 75, Leonardo se vuelve homosexual y ateo. Ninguno tiene la razón. Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Yo creo que a la hora de desaprender y volver a aprender, creo que es mucho más fácil a cualquiera de vosotros que os acerquéis por primera vez a una figura histórica, y en este caso a la figura de Leonardo, creo que es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso, ¿no? Un tipo que fracasó mucho por ser tan raro. En el caso de la sexualidad, pues recordemos que Leonardo practicó el celibato desde los 24 años. Leonardo es acusado injustamente y anónimamente de sodomía, pasa 2 meses en su cárcel, su padre vivía a 150 metros como notario de los Medici y no movió ni un pelo para sacarle de allí. Por culpa de ese episodio, Leonardo sufrió 2 cosas. Una, la práctica del celibato durante toda su vida. Otro, debido a ese episodio de la acusación de sodomía, la ausencia de la figura paterna en toda su obra. Pero si nos alejamos un poco de Leonardo y nos vamos a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel era homosexual, claro. Escribió poemas de amor a Tommaso Cavalieri. Bueno, pero a veces la historia nos llega sesgada, porque durante la segunda mitad de su vida escribió poemas de amor a Victoria Colonna, nada más y nada menos que la mejor poetisa de todo el Renacimiento. Claro, es que desde el Renacimiento también llegan las fake news. Entonces, de Leonardo, ¿qué podemos aprender? Gracias a no sé qué, Leonardo, por ser hijo ilegítimo, es decir, nació fuera del matrimonio, no pudo ni obtener el apellido del padre, la familia de los Da Vinci, Frosinos, ni tampoco pudo ejercer la profesión de su padre, la notaría. Al no poder ser notario, claro, empezó con la práctica en el taller de Andrea del Verrocchio, ¿no? Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando en su 5º centenario, ¿no? Fíjate, disléxico, bipolar y con déficit de atención, que a pesar de lo que nos han contado, fue un tipo que se tuvo que marchar de Florencia, porque no le querían. Claro, Leonardo cambia el paradigma de la representación de la mujer. Hemos hablado que el Renacimiento también es un periodo de adolescencia humana, pero también es un periodo en el que, gracias a la recogida de las tradiciones griegas y romanas, la mujer se masculiniza un poco, es decir, tiene cierto acceso al poder, como Lucrezia Tornabuoni en Florencia, o en el arte,
¿no? Como más tarde Sofonisma o Artemisia, ¿no? Y el hombre se feminiza un poco. Digamos, la sensibilidad a la hora de generar arte, ¿no? Claro, en este proceso Leonardo también busca desde un punto de vista científico el alma. Se buscaba desde un punto de vista teológico, pero Leonardo comienza a buscarlo desde un punto de vista científico. Leonardo estaba convencido de que el alma existía, pero no el alma teológica, el alma que residía donde residía el juicio, y el juicio residía donde residía el sentido común, el sensus communis. Aquí. Es aquello que nos permitía estar en perpetuum mobile, en constante movimiento. Claro. Entonces, para él, el alma, el ánima, residía aquí. De hecho, por eso podía vislumbrar el estado anímico de cada una de las personas. Claro, pero Leonardo dice, bueno, este chico, claro, tiene alma, pero la chica también, ¿por qué no? Hasta ese momento las mujeres eran retratadas según marcaba el De Corpulorum, un libro de finales del siglo XV. La mujer siempre tiene que estar retratada de perfil, siempre y cuando represente a una mujer, a ella misma. Si interpreta un papel desde un punto de vista teológico, mitológico, ya la mujer puede mirar, pero no es una identidad individual. Claro, el Renacimiento es una época en que se le da mucho valor al objeto. Y ojo, de vez en cuando las mujeres, por desgracia, eran objetos. Entonces, cuando un padre entregaba a su hija en santo matrimonio, también entregaba un retrato de esa mujer, ¿no? Como una especie de dádiva matrimonial, de perfil. Leonardo, cuando le hacen un primer encargo, un primer retrato, es curioso, que marca un cisma, un retrato de la vida de Leonardo, y marca un cisma al final de la vida de Leonardo, con la Gioconda. Cuando le encargan el retrato de Ginebra de Benci para un matrimonio, él está convencido de que Ginebra también tiene alma y que no la va a retratar como marca el De Corpulorum, de perfil y con las manos como la Gioconda, indicando que es una mujer casta, noble, pura. No, Leonardo lo que hace es gira directamente la mirada del espectador, posición 3/4, contrapuesto, y presenta a Ginebra de Benci mirando a su interlocutor, a ese espectador, a quien iba dirigido ese regalo. Claro, esto supone dos cosas. Un cisma en la creación artística, pero también que los Medici digan, te has pasado de frenada. Claro, porque empezarían a copiarle a esos artistas. Entonces, cuando el Papa le pide a Lorenzo de Medici que le mande a los mejores pintores florentinos para pintar las paredes de lo que será la futura bóveda de la Capilla Sistina, manda a Perugino, a Ghirlandaio y manda a Botticelli, pero no envía a Leonardo. Leonardo fracasa en Florencia. Leonardo llega a Milán y se pone a las órdenes de los Sforza y se vende como ingeniero militar. Y Francia invade Milán. Y Leonardo no le hacía ascos a los franceses. A los Sforza no les gusta y se tiene que ir a Venecia. En Venecia llega tarde, porque ya la caída de Constantinopla no sirve sus instrumentos subacuáticos de guerra. Y vuelve a Florencia y compite contra Miguel Ángel y pierden los dos. Y se va a Roma. Y en Roma fracasa, porque está Miguel Ángel y está Rafael. Y termina huyendo a Francia los 3 últimos años de su vida. Hoy eso en día lo llamamos fuga de cerebros. Fijaos, de lo que nos han contado lo que te estoy contando yo. No es mi punto de vista, es lo que cuenta Leonardo. Muchas veces cuando nos apasionamos por un personaje histórico, leemos sobre ese personaje histórico, pero no leemos al personaje histórico. Y en el caso de Leonardo, es una de las personas, una de las 5 personas que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado y la historia de un perdedor. Constante, apasionado, y que al final, a pesar de todo eso, seguimos disfrutándolo y celebrándole. Entonces yo rescataría la historia de un tipo, de un niño, que a pesar de que murió con 67 años, nunca dejó de ser niño que se preguntaba por qué y para qué, por qué y para qué.